Al entrevistado de hoy me lo recomendó un profesor de diseño colombiano. Él era su alumno. Me gusta mucho que los profesores usen el podcast, lo tengan de referencia para armar clases, lo usen como bibliografía y también quieran influenciar su contenido. También me gusta que los alumnos me recomienden y a veces me han recomendado a sus propios profesores. Si alguien te inspira, ya sea una alumna, una profesora o un colega, otros también pueden inspirarse escuchándolo, escuchándola. Contanos quién es y sobre qué podemos hablar con esa persona. Julián Ruiz es un diseñador colombiano que fundó la Casa Nido, donde se dedican a la educación ambiental, explorando en nuevas maneras de habitar. Charlamos de huertas, construcción en Wadua, bioconstrucción, de crear una biblioteca del futuro y de todo lo que implica hacer cosas explorando nuevas maneras de organizarnos. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre de pila es Julián Ruiz. Soy hijo de Miriam y Osmar, hermano de Andrés y Ana María. Soy hijo de las tierras cundiboyacenses de Colombia, con una gran memoria del departamento de Boyacá, Arcauco. Ahora resido en Bogotá, en el barrio La Libertad, que es justamente donde está mi casa y mi proyecto temporal de vida, que se llama Casa Nido. ¿Y qué estudiaste? Estudié diseño industrial hace ya casi 10 años. Luego de haber estudiado diseño industrial, quise estudiar arquitectura, pero me extendía unos años más, entonces empecé, pero no acabé, pero no me quedé con las ganas. Entonces luego hice el técnico de estructuras de armado de Guadua, que se lo oferta el SENA. Entonces, esos han sido mis estudios académicos hasta el momento. ¿Wadua es lo mismo que decir bambú? Así es. Bambú es más la familia. Digamos que si tú eres apellido Salgado, Sí. entonces la familia Salgado dio a luz a Mariana Salgado. Y, Así y que, el otro, Esteban, digamos, es una wadua y el otro puede ser otro tipo de bambú. exacto, Ok. exacto. Un chusque, una bambusa, cuadrada, qué sé yo. Son distintas especies de la gran familia. Perfecto. ¿Y cómo empezó esto de la casa nido? ¿Cómo fueron los principios? Casa Nido como casa física empezó en el 2019 finales, más sin embargo como concepto de habitar un espacio con ganas de transformar ese, digamos que ese habitar, surge ya años antes en la casa de mi abuelo materno, en donde con mi primo comenzamos a hacer unos procesos de agricultura urbana y muy desde la base del vermicompost. Entonces dijimos, pero ¿cómo así que la basura se está sacando a mismo lugar donde se sacan todos los residuos? Y comenzamos a hacer una casa de lombrices, que ese fue lo primerísimo que hicimos como en el 2017, 2018, pero por temas de, de ser unos amateurs y de no tener muy bien el control de estos factores de cuando uno está transformando residuos orgánicos, pues eso se nos iba como a veces descontrolando, ir a la casa de mi abuelo, y mi abuelo pues ya una persona de edad quiere descansar, no quiere que los moscos o que los olores molesten o sí, no quiere Sí. unos nietos quisquillosos. Entonces, entonces dijimos, bueno, no, ya está, dejemos descansar el abuelo. Y en ese momento, en la casa paterna, que es donde está Casa Nido, surge como posibilidad y comenzamos desde ceros a hacer este tipo de acciones incipientes, como la lombricompostera, unas camas de siembra muy hechizas, muy autogestionadas, y así poco a poco fue fortaleciéndose el proyecto. ¿Qué quiere decir una cama de siembra? Una cama de siembra es, en términos prácticos, una caja de cartón, perdón, de madera
un guacal, como llamamos en lo que transportan las frutas, la recubrimos con banner, es un material impermeable, justamente que es el que recibe la tierra, el sustrato, para poder sembrar. Entonces lo llamamos una cama de siembra, donde las plantas descansan y florecen. Y ahora decime, Casa Nido se transformó también en una comunidad, no es solamente la casa de tu papá donde vos haces pequeños Right. experimentos, ¿no? O sea, como hay alrededor de esto, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es Casa Nido? Sí, digamos que Casanía tiene ahí un matiz entre lo público y lo privado, porque si bien entre lo privado habitamos, hemos habitado la familia, también han llegado muchas personas a vivir. Entonces hay un piso, porque la casa son 3 pisos, en la que habitamos una serie de personas, pero hay otro piso que es el tercero en donde desarrollamos las acciones ambientales o sociales que hemos llevado a cabo. Entonces funciona como un aula abierta, pero no de acceso libre 24/7, sino más bien planificado con el tiempo en cuando ofertamos este tipo de talleres. Entonces hay dos comunidades, la comunidad que ha transitado en la casa, como con ánimos de aportar, de enriquecer los procesos, y otra comunidad un poco más indirecta, que son los que se han beneficiado de los talleres que hemos desarrollado. Entonces, como tal, el colectivo, digamos, la primera célula que lo soporta, somos mi primo y yo quienes cofundamos el espacio. Digamos, la siguiente célula se añade mi hermano, se añade mi hermana, se añade una gran amiga que es ilustradora. Digamos que esa célula es la que sigue. Luego está una tercera célula que ya son otros colegas que se han ido sumando como a esa red. Entonces, eso es un poco así la colectiva que ahorita está en la casa. ¿Y de dónde sacan fondos? ¿Quién les paga para hacer qué? Al inicio, pues del bolsillo, ¿no? Al inicio tocaba trabajar para poder invertir. Y conforme eso fue pasando, afortunadamente en la localidad en la que estamos, en Barrios Unidos, hubo varios incentivos económicos de parte de la alcaldía local que fortalecía procesos ciudadanos de educación ambiental. Entonces nosotros pudimos aplicar a varios de ellos para poder obtener recursos económicos para poderle inyectar a la casa. Entonces de ahí fue que pudimos comprar guadua para construir nuestra infraestructura del aula, embellecer nuestra huerta, sí, como eh, adecuar la casa para que fuese un espacio de condiciones favorables para habitarla, porque es que cuando llegamos, sí, yo siempre muestro fotos de cuando hablo de la casa porque era un lugar olvidado. Entonces, hoy en día estamos justamente como en una transición entre que ya no estamos aplicando a proyectos, sino que ahora estamos viendo la posibilidad de cómo nos sostenemos económicamente con la producción cultural ambiental que la casa genera. Entonces, ahorita que estamos en ese desafío, porque también esto de presentarse a proyectos es un tema desgastante a nivel de colectivo, como que también es muy incierto. Entonces estamos haciéndonos las preguntas de cómo garantizamos una sostenibilidad económica permanente desde la autogestión. ¿Y cuál es la producción cultural y ambiental que genera la casa? Pues hacemos talleres alrededor de los 3 principios que fomentamos, que es la agricultura urbana. Entonces hacemos talleres, por ejemplo, de germinación, de agricultura sintrópica urbana. Hacemos procesos de educación ambiental alrededor del uso de la tierra desgastada en Bogotá. Sí, en temas de bioconstrucción hacemos pues todo lo relacionado con entender la construcción ecológica con Guadua. Ahorita estamos haciendo un baño seco, entonces estamos haciendo un producto editorial que reúne el proceso del baño seco, justamente como una razón para hacer un evento, una inauguración del primer baño seco de terraza fijo de este barrio. Entonces ahí buscamos cómo capitalizar un poco este tipo de iniciativas. Lo que realizamos son workshops, talleres, encuentros, mingas alrededor de los 3 principios que te comento: agricultura, bioconstrucción y pues arte desde la ¿Y ilustración. la gente paga por participar? En algunos sí, En una en minga algunos supongo sí. que no, ¿no? No, claro, imagínate.
traes tu compartir y ya con eso basta. Perfecto. Y después tenés otro proyecto muy diferente, que sí, o por lo menos yo lo entiendo muy diferente, que es este del fogón del saber. Mm, epa, ese es antecedente a, ese es el referente, esa fue mi escuela. El Fogón del Saber fue el primer proyecto que autoconstruimos em, en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Guatiquía, a la Arborizadora Baja. Y fue justamente después de haber estudiado el técnico de Guadua en el SENA que te compartí, fue justamente como una oportunidad en la que había una comunidad con unas necesidades muy específicas de tener un espacio que pudiera reunir a estudiantes, a vecinos, chicos de colegio, para justamente como recibir la información de lo que la huerta en ese momento realizaba. En ese momento era un cuchitril ese lugar, era una vaina que yo no sé cómo es que se reunían ahí. Y yo siempre he sido muy dado como a los procesos de participación de diseño, ¿sí? Como entre todos podemos crear justamente formas, alternativas, soluciones a distintos conflictos. Siempre me ha gustado como mediar este tipo de procesos. Entonces tuve la oportunidad de facilitar un proceso de diseño para crear esta aula, que lo llamamos el Fogón del Saber, y, y surge un proceso de 2 años hasta pandemia de crear colaborativamente una bioaula en colaboración con los fundadores de la asociación, colegas que se fueron sumando a este proceso, amigos, amigas, la familia. Entonces, ese fue como la razón de base, digo yo, la razón más importante para mí de poder decir, en Bogotá podemos hacer cosas increíbles con estos materiales. Sí, como cambiar el chip en cómo venía yo acostumbrado al diseño industrial de compre, produzca, tire, como esta línea finita. Y no, y allá encontré otra forma de entender este lenguaje y ahí dije, yo esto quiero vivir. Entonces luego tuve la oportunidad de que Casanido aparece, entonces ahí es donde digo, le voy a meter la ficha a este espacio. Así es un poco. Vos nos contaste un poco de esto de los procesos participativos y cómo te interesa ser mediador y mediador de conflicto y que, si entendí bien, esto también tiene diseño, a tu entender. ¿Qué tipo de cosas tuviste que hacer para mediar esos conflictos? ¿A qué te referís? Pues ya solamente el hecho de como involucrarte más allá de lo profesional es como un primer paso que hay que dar, ¿no? Y no es solamente como desde el rol de buenas tardes, vengo a traerles el diseño, acá está, hasta luego, sino que realmente se merece y se necesita un poco de voluntad humana de querer conocer a ese otro ser que está ahí, ¿sí? Como que realmente se necesita un ingrediente humano para justamente poder conectar con este tipo de poblaciones, de contextos y territorios a los que uno llega. Entonces creo yo que lo primero que tuve que hacer realmente fue como agachar la cabeza y quitarme ese rol de diseñador, constructor y demás, sino más bien entendernos como humanos que estamos en situaciones hasta similares, ¿sí? Entonces, eso fue como lo primero en términos, digamos, sensibles que tuve que realizar. Lo segundo, convocar, o sea, convocar para los procesos sociales es una vaina que es importantísima porque no depende ni de la asociación ni del que lo facilita, sino que se necesitan muchos más actores que son los que enriquecen los procesos. Entonces, tuve que crear las primeras imágenes gráficas de convocatoria para las mingas. em, sí, tuve que hacer todo el tema de, como de no conseguir los recursos para, pero sí buscar las alternativas para que esos recursos llegaran de una forma mucho más accesible. Entonces, hacer rifas, tuvimos que hacer rifas, tuvimos que hacer como donaciones, buscar la forma para que la gente donara. Entonces, eso hice, hice de todo, es que fue como la escuela de verdad de lograr la autogestión. Sí. Pero no, lo que más recuerdo de cuando pienso en qué fue lo que hice fue como el jalar,
¿sabes? Como persona que iba llegando, yo lo iba inspirando para que se contagiara de esos procesos y, y se involucrara. ¿Y ahora no existe más el fogón? Pues mira que el Focón como tal sí existe. La huerta es la que va a liquidarse. Justamente hace 2 semanas hablé con el líder de la comunidad y me dijo que tristemente iban a cerrar la huerta, cosa que a mí me entristeció mucho y tengo pendiente ir entre estos días porque es un proceso muy potente en términos de acupuntura urbana ambiental. O sea, es una vaina que es un referente a nivel distrital y pues se va a cerrar después de casi 15 años. Entonces, bueno, eso es algo que sí es un poco triste, pero pues es que también sostener una sociedad, una asociación es, cuesta, cuesta, no sé si tiempo o paciencia, pero esa asociación en particular tenía bastantes particularidades. ¿Y qué es la hidratación de Wadua? La hidratación es el último proceso que se le hace a una estructura. Como, como el aguado es una planta y como planta tiene unos procesos diferentes a un material eh, producido por el hombre, o sea, el acero, digámosle. Cuando la estructura queda instalada, por decirlo así, ya la guadua, digamos, habrá sido retirada de su entorno, entonces se somete a unas condiciones en las que está nuevamente, ¿sí? Entonces, si estoy construyendo en Bogotá y la guadua la traje del eje cafetero, pues ya la guadua va a comenzar a comportarse de una forma, pues, acorde a Bogotá. Entonces, la hidratación es un proceso de devolverle a ella un poco esas características físicas que tenía, justamente para que su belleza y su capacidad mecánica siga siendo la misma. Para que se pueda doblar, digamos, porque No, no la Wadua se dobla. Sí, más no es ese proceso. El proceso de hidratación es el proceso que conocemos como mantenimiento. O sea, el Ah, okey. mantenimiento de una estructura en Guadua está a base de algún barniz base agua, justamente para que el material recupere de nuevo su belleza y de nuevo como que se mantenga a lo largo de los años. Entonces, que no se nos pudra, o sea, que no se nos seque, que no se nos deshidrate. Okey. Y quería que me cuentes sobre esa biblioteca del futuro que estuvieron, haciendo. Ah, lindo eso. Pues mira que para mí, en términos, hay dos perspectivas en este proyecto. Una es que fue la primera vez que pude dirigir un proyecto desde lejos. O sea, yo en ese momento estaba fuera del país y fue una locura como en términos de diseño, tener la capacidad de delegar, de supervisar desde la distancia, que es una cosa en términos de obra, pues muy difícil. Entonces, a nivel personal, pues fue un proyecto muy retador, pero muy lindo en términos de cómo se diseñó y cómo se construyó. Entonces, ¿Quién te el, pidió una biblioteca? Porque eso debe ser el sueño de muchos, ¿no? sí, sí, pues hay una organización que se llama Sole Lab, perdón, se llama Sole, y hay una sede en Colombia, que es Sole Colombia, y es una organización que se encarga de transformar el aprendizaje usando la metodología de ambientes de aprendizaje autoconstruidos, ¿sí? Entonces, usan como referencia y como fuerza el Internet. Entonces, estas bibliotecas del futuro, que solamente hay 3 en Colombia, usan el Internet como una herramienta para poder responder grandes preguntas. Entonces, toda la metodología que está diseñada y realizada para que un Sole Lab pueda suceder es una metodología de un señor de la India, si mal no recuerdo, y básicamente Sanjay, que es el fundador de Sole Colombia, pues cree profundamente en este proyecto y comienza a hacer un montón de acciones puntuales en Colombia para que esto pues crezca. Aparecemos nosotros por medio de una convocatoria que ellos realizan para crear la Biblioteca del Futuro de Dominguillo, Cauca, un municipio del departamento de Cauca, y les gustó la propuesta, socializamos la propuesta con la comunidad,
explicándoles cómo queríamos desarrollarla, haciendo un fuerte énfasis en usar la tierra de su región y usando unos materiales reciclables como las botellas de plástico. Entonces, les gustó el proyecto y dijimos, hagámosle. Entonces, el proceso de construcción comenzó también en Bogotá, se prefabricó parte de la estructura en Bogotá y de aquí se llevó para allá para poderla ensamblar estando allá. Pero todo esto fue autoconstrucción, o sea, lo que ustedes tuvieron que hacer es como organizar a la comunidad para que ellos construyan con ustedes. Eso fue un plus. Eso se hizo con ánimos de generar como este sentido de pertenencia por parte de ellos, pero la responsabilidad recaía en nosotros. Digamos, fue un proyecto que nos contratan directamente para poderlo ejecutar. Y nosotros quisimos involucrar a la comunidad por medio de unas acciones muy concretas, como por ejemplo pintar de barro las paredes o tejer ciertos puntos con fibra de fique, pero eso ya era más un proceso que nosotros quisimos desarrollar para enriquecer el proceso más allá de una obligación. Y lo hicimos porque nuestra escuela es esa. Nuestra escuela es construyamos juntos, ¿sí? El que está pasando, venga, involúcrese. Usted, Sí. usted puede hacer esto de una forma muy sencilla. Y también lo que hicimos de este proyecto muy chévere es que hicimos un producto editorial como una bitácora, también Creative Commons, justamente de circulación libre para que cualquier persona que, que le llegue ese PDF sepa cómo fue que construimos el domo, qué materiales usamos, qué cantidades, cuánta plata se invirtió. O sea, está todo el proceso detallado de cómo poder construir una biblioteca como esas. Entonces, fue un proceso muy bonito. Y decime una cosa, ¿tiene libros? ¿Nosotros? No, la biblioteca. La biblioteca, pues hoy en día no sé. Yo no he ido. Yo tengo pendiente ir, eso es una de mis deudas este año, de ir porque todo lo que conozco es por fotos. em, y cuando vi las fotos, pues sí que tenía unos libros con unos computadores. O sea, la idea de la biblioteca del futuro no es solamente que la gente tenga acceso a Internet a través de la biblioteca, sino que también hay libros. O sea, me cuesta responder con Porque ustedes lo certeza. pensaron para tener estantes donde la gente puede sacar los libros o no, porque eso es No, fundamental en tu diseño. claro, pero no estaba pensado justo en eso. Estaba pensado más en unas mesas móviles, que esas mesas tuviesen cercanía a unos puntos eléctricos justamente para conectar computadores. Digamos que la, mm, la metodología que se desarrolla, por ejemplo, es que hacemos una gran pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cómo nació la vida? Y con esa pregunta, sin una autoridad docente, todos los que están involucrados en ese ejercicio comienzan usando el Internet a ver cuáles son esas posibilidades de cómo surgió la vida. Y luego se hacen unas pequeñas mesas de socialización, de diálogo, para ver qué respuestas cercanas o comunes o lógicas existen y se crean como un panorama de posibilidades de cómo fue que surgió la vida. Entonces, digamos que esa es la metodología en la que yo participé. Estoy seguro que hay muchas otras formas más de cómo se usa un espacio de estos, pero fue pensado para una dinámica como la que te acabo de compartir, para que fuese un espacio multifuncional, que se pudiese dividir si era el caso, para crear, sí, pequeños grupitos o una gran mesa redonda. Fue más pensado en esa funcionalidad, más allá de sacar un libro. Perfecto. Esta entrevista es parte de las listas Arquitectura para el Cambio, Diseño Sostenible, Colombia y Diseño, Diseñar con lo no humano y Educación en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Una vez hicimos un panel sobre políticas públicas en territorio en Bogotá.
En ese episodio, grabado en vivo, hablamos de un conjunto de herramientas en forma de juego para transferir conocimientos y capacidades en temas ambientales. Es el episodio 485. También con Constanza Núñez, desde Chile, hablamos de educación ambiental, porque ella diseñó un juego para conocer la flora y la fauna. Ese es el episodio 576. Pueden escuchar esos episodios si quieren profundizar en el tema de la educación ambiental. Ahora sigamos escuchando a Julián, que tiene mucho más para contarnos. Y decime una cosa, ¿qué cosas lees, mirás, escuchás que te estén inspirando en relación a este trabajo que haces? Pues ahorita en términos de, digamos, de procesos físicos, o sea, a mí me gusta mucho visitar proyectos. Estoy justamente visitando lugares que están comenzando a desarrollar procesos de bioconstrucción en la ciudad, em, porque para mí existe un gran cambio y tiene que ver en la ciudad. Entonces sigo llenándome de referentes de personas que están haciendo de sus viviendas unos nuevos escenarios posibles de habitar la ciudad. Entonces eso, tengo dos visitas pendientes, una en Ciudad Bolívar también, que es un señor que volvió su casa a un jardín botánico. Entonces eso es uno. Eh, pues me encanta escuchar podcasts así que me inspiran. ¿Cuáles? Soy amante de los de Elemental, de la ciencia ficción, de la Ok. ciencia no ficción. La no ficción, perdón, es de la no ficción. Sí, y tiene esta serie de Elemental y otros que no sé si son más famosos o no, pero se llaman El Topo, que son historias de vida de personas pues han vivido, que han vivido, que se nota que han vivido. Entonces eso es lindo escucharlo, eso me inspira mucho como las historias de vida, me toca mucho. Una cosa que decís es que la bioconstrucción es en un medio capaz de transmitir mensajes. ¿De qué manera te parece que la bioconstrucción transmite mensajes? Pues mira que yo creo que al ser la bioconstrucción un oficio que está construido, valga la pena reiterarlo así, a base de materiales nobles, justamente nos da como una perspectiva muy de que la bioconstrucción dice mucho más allá de lo estético, ¿sabes? Entonces, un ejemplo claro es aquí en la casa, en Casa Nido, yo tengo un muro construido con tierra. Esa tierra es recuperada de la misma cuadra en la que está la casa. Esa tierra que está recuperada de esa casa es un porcentaje chiquititico de todo ese metraje cúbico que está ocupando un montón de toneladas de tierra en rellenos sanitarios, ¿sí? Entonces la bioconstrucción también tiene esa capacidad de comunicar más allá de una estética, pues tiene también la capacidad de comunicar un mensaje político claro desde donde uno está eh, creando su diseño, ¿sí? Su forma de poder construir. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se responde a esa pregunta. Buenísimo. ¿Y en el futuro qué te gustaría bioconstruir? Pues mira que el futuro parece que está llegando en el presente ¿Por qué? y porque están pasando cosas que parecen utópicas, pero que ya estamos tocándolas con los dedos. Y lo primero pasó este fin de semana y es que tuve la oportunidad de diseñar y fabricar e instalar y desinstalar y desmontar los primeros baños secos de un festival de música de Colombia, un festival medianamente grande.
y instalamos 20 baños secos con otros colegas. Ahí digamos que el ingenio tecnológico es de Andreco, de un chico que tiene una empresa llamada Homo Sapiens, y nosotros hicimos todo el diseño y digamos que la forma de cómo se podría volver modular este tipo de baños, pero por primera vez hicieron baños secos, ¿sí? O sea, ¿Y cambiar cuál el es la chip ventaja de que del no baño estamos seco? haciendo ¿Por qué estás tan ilusionado con esto? por la cantidad de agua que reduce y que ahorra un baño seco. ¿Sí? Un baño seco, un baño normal en nuestras viviendas por descarga está entre los 13 a 15 litros solo por hacer chichi. Ahora, si multiplicamos esto, las veces que hagamos chichi al día y si estamos en una familia en la que tomamos mucha agua, o sea, aquí se nos va medias dos piscinas olímpicas en menos de un año. ¿Sí? Y esas son las últimas cuentas que hacíamos justamente con una colega con la que estamos estudiando el tema. Entonces, es un gran ejercicio de educación y de conciencia ambiental, de justamente nuestros residuos, hacia dónde van y quién los lleva. Entonces, eso es como lo primero que siento yo que el futuro es ya. Y lo segundo, que también me parece muy bonito, es que esta semana estamos por firmar un contrato para construir el diseño interior como de un restaurante, zona de exposiciones, y va a ser construido todo en Guadua con un gran mural en barro. Entonces es como la primera vez que a nivel personal nos invitan a construir en Bogotá oficialmente y no desde la autoconstrucción, así de usemos esto porque lo es más barato, pongámoslo aquí porque es que no importa si se daña, sino es más bien como ¿Que es la protagonizar. Intendencia de Bogotá que te lo pidió? Sí, ajá, Sí. es en Bogotá. Mm. Entonces es muy bonito porque es como protagonizar estos materiales volviéndolos casi como un emblema. Antes era como usándolo porque es barato, porque se usa rápido, porque sí, no nos da para hacerlo, pero ahorita es más bien dándole el valor que pues siento yo que debió haber tenido desde el inicio, pero pues ya está. Entonces siento yo que en el futuro me imagino, o sea, no sé hasta qué punto ya todo así hecho en Guado hay tierra, o sea, no sé también, porque si no volvemos a lo mismo de comenzamos a cortar guados al montón y entonces ya luego los ecosistemas allá en el eje cafetero comienzan a deteriorarse, sí, o sea, lo que ha pasado con cualquier recurso natural. ¿Sí? Entonces, lo imagino, me imagino es como que por lo menos cada lugar tenga como su pequeño nido ambiental, ¿sí? Cada barrio tenga su casa, cada localidad tenga su pequeño distrito, que cada ciudad tenga su o sea, que por lo menos haya un referente ambiental, social de estos procesos en esas escalas. Pero de todas maneras, la guadua es un material, por lo menos el bambú en Argentina es un material que hay como de más. O sea que se hacen talleres y se hacen diferentes programas para que los diseñadores y los arquitectos lo usen más. Eh, la guadua también. La guava también, sí, o sea, eso es indiscutible. Solo que yo pienso un poco como cualquier boom del mundo, ¿no? Hay un boom de esto y todo el mundo va por ese boom y en menos de nada ya tenemos la mitad de lo que teníamos al inicio porque se volvió boom. Sí. Entonces, eso es lo que, pues bueno, no sé qué pan me estoy adelantando ahí a cosas, pero pues Colombia ahorita tiene un montón de regulaciones un poco difíciles a diferencia de otros países, porque aquí la guava está regida por el Ministerio de Ambiente y no por el Ministerio de Agricultura. Entonces, está más asociada a que debemos conservarla a más de aprovecharla. Esto también le da un uso diferente al material. Entonces, pero bueno, más allá de eso, igual se está utilizando de forma común también. ¿Qué le dirías al Julián que recién acaba de salir de la facultad y es joven y está empezando? Chévere, chévere esa pregunta. Yo les diría como primero que se relajen, que se vayan a pasear, o sea, que conozcan un poco este país, que conozcan un poco esta ciudad, así como
que no se metan de una a lo laboral, o sea, relájense un rato. Claro, de pronto no para todos es así de fácil, lo sé, pero si existe la oportunidad de alto, quieto, mire desde afuera lo que aprendió, mire dónde lo quiere integrar, así como ese espacio, ¿sí? De cómo usted lo quiere hacer, cuál quiere que sea su huella, cuál quiere que sea su forma, su estilo, su marca, o sea, des un chance para responder eso. Y salga, sí, como es la oportunidad justamente de incomodarse en esos lugares que lo desafían en este tipo de gremios. Eso sería como lo primero que les diría. Y lo segundo también sería como, por favor, no descuidemos de lado la primera casa que nos recibió, que es este planeta, ¿sí? Por favor, démosle de nuevo a este planeta toda la riqueza que nos dio cuando nacimos, ¿sí? O sea, cuáles fueron esos ecosistemas que no alcanzamos a conocer y cómo podemos hacer algo para regresarle a la Tierra ese porcentaje de los ecosistemas que le fuimos quitado, que le robamos. Entonces yo muchas veces siento que lo que estoy haciendo es como regresándole un poquito a la Tierra eso que le hemos quitado, ¿sí? Así con las uñas, como, esta montaña, yo me la voy a acabar, así. Entonces sí, como que pensemos en la Tierra como nuestra casa y que la cuidemos como tal. Eso me parece también importante nunca olvidarlo. Y ya, ¿no? Lo tercero, pues que hagan buenos contactos. Sí. ¿Hiciste buenos contactos? ¿En la U? Sí. Claro, mira No el sé, en la profe. vida, ¿no? ¿Qué sé yo si en la U? Sí, yo me considero alguien muy afortunado en temas de relaciones sociales. Pues, por ejemplo, Cristian fue un gran profe, sí, y de la universidad rescato muchos profesores que todavía hablo, pues no muchos, son 3 con quienes cruzo palabras, pero eso ya para mí significa mucho. En lo laboral siempre he tenido personas que me han, sí, respaldado. No, yo con eso me siento muy bendecido creo que alrededor mío hay una red de personas en las que yo creo y que creen en mí. Entonces eso a mí me da también, me inspira, hablando de personas que inspiran, eso inspira mucho. Perfecto. Ahora tú, mira, por ejemplo, en Finlandia, no conocía a nadie en Finlandia. Bueno, yo vivo hace 25 años, así que alguien tengo que conocer. Ah, Si no, me muero de pena. sí, claro, claro. Hacia el final de la entrevista, Julián nos dice que tenemos que preguntarnos cuál queremos que sea nuestra huella. Y nos propone que salgamos e incomodemos. No pregunta qué huella dejamos en forma pasiva, sino cuál queremos dejar en forma activa, intencional. Para mí esto implica tomar responsabilidad, como rechazar la idea de que los impactos, cualquier impacto social, ecológico o político, son efectos colaterales inevitables. También implica diseñar el legado, antes de actuar definir qué mundo estamos construyendo, por ejemplo, una huella de extractivismo o de regeneración. Y también implica tener en cuenta la comunidad. El nuestra subraya que la huella no es individual, sino de equipos, organizaciones o de movimientos. Julián no invita a reflexionar, sino a actuar desde una posición disruptiva. La incomodidad es un termómetro de impacto. Incomodar puede tener, en este caso, muchísimas formas, como por ejemplo incomodar al poder o incomodarse a una misma, salir de la zona de confort profesional, como hacen por ejemplo los académicos, que no solo escriben artículos, sino que también trabajan en co-crear políticas públicas con movimientos sociales. Sobre esto escuchamos bastante en este podcast. Incomodemos e incomodémonos. Sigamos escuchando y aprendiendo a través del podcast. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi.
Este podcast está publicado con licencia Creativa Común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.